Vamos a dialogar a esta hora con la comunicadora social también y analista en escenario de comunicación política, Sandra Guerra, que está con nosotros. Dicho esto, Ruperto, en efecto, estamos viviendo probablemente un punto de quiebre, ¿sí? Este escenario dentro de lo que va el periodo de Pedro Castillo, van más de 50 días, probablemente nos acercamos a los 70, es probablemente el más complejo, que entramos a un punto de confrontación, digamos, concreta, real, con la presión y amenaza, ¿sí?, de Bellido, el premier, anteayer o hace 3 días, en una defensa partidista que han hecho como bloque, ¿sí?, los ministros al ataque, frente a digamos, al pliego interpelatorio que ha vivido Maraví ayer, y ahora seguramente entrarán otros ministros a este plano. Lo que buscan básicamente es llegar a esta, como sabemos nosotros, a la censura y negar la confianza. Buscan que 2 consejos de ministros sean, digamos, censurados para proceder al plan final, al objetivo final, que es la disolución del Parlamento, y se entendería que en una situación normal y regular, después de ello vendría una inmediata convocatoria de elecciones, ¿cierto? Pero ¿no tienes duda entonces, Sandra, tú, de que este escenario es el que se viene, dado a que, por ejemplo, la comisión de congresistas que fueron hace muy poco a Palacio a conversar con el presidente, dicen que por lo contrario, ¿no? Más bien que el presidente tiene un tono, vamos a decir, conciliatorio, que les ha dicho que el presidente del gabinete es un muchacho que puede tener 3 meses. ¿Qué piensas de ello? Presidenta del Parlamento, que de alguna forma ha tuiteado esta frase de que no estaría en agenda una disolución del Parlamento, ni una cuestión de confianza, no es un tema, digamos, que esté dentro del marco o del programa del Ejecutivo, pero no obstante, yo lo que veo acá es que sí hay un consenso, ¿sí? Hay un consenso entre Bellido, obviamente el resto de ministros, obviamente lo que decanta en los apoyos congresales a nivel de Bermejo, y esto definitivamente tiene que tener el conocimiento y la aprobación del presidente. Además, sus tweets no tienen relación con la narrativa o con las palabras las pocas palabras que le logra extraer la prensa en su rutina presidencial diaria de gestión de trabajo. Es decir, por un lado dice no cuestión de confianza, pero hay tweets que suenan y se leen o se puede interpretar de manera amenazante. Y te doy otro ejemplo con el caso de Camisea. Dijeron, Bellido en un show mediático se lanzó a llevar un papel a la empresa o a una de las empresas consorciadas, cuando no es potestad de Bellido, porque no es parte de este contrato, y junto con el ministro de Energía y de Minas hicieron un show absolutamente ridículo, llevando esto con una serie de seguridad del Estado para llevar un papel que no tiene ni pies ni cabeza. A lo que vamos es que al día siguiente el presidente, ¿qué hizo? Habló de que es necesario lograr la reducción del gas, cuando lo que quieren es reducir el baloncito, ¿sí? O sea, el baloncito que llega a la casa, pero estás yendo a quien extrae, digamos, metano y líquidos del pozo, cuando el baloncito tiene pues un proceso muy diferente que pasa finalmente por la distribución. O sea, estás atacando un punto donde no es el meollo del asunto. Entonces, bueno, tema aparte, existen múltiples contradicciones en lo que dice Pedro Castillo, en la rutina de trabajo o en los pocos pronunciamientos, en lo que escriben en el tuit de Pedro Castillo, que aparentemente no sé si está sintonizado el área de comunicación con su presidente o es el alter ego de Pedro Castillo, no lo sabemos, pero son cosas muy diferentes. Lo propio que hizo Maraví con el tema del Ministerio de Trabajo, en el Twitter una defensa con 16 videos de sindicalistas defendiendo a Maraví, que tiene procesos
de terrorismo, tiene procesos de atentados terroristas en Ayacucho, tiene procesos de protesta magisterial del 2004, su relación con Hildebrando Pérez, su relación con la ya famosa terrorista también Edith Lagos, lo ha sacado con pruebas el periodista Ángel Paz, periodista de investigación de la República, lo siguen sacando periodistas de investigación del comercio. O sea, esto no es moco de pavo, esto no es que el Parlamento quiere irse contra un ministro porque, bueno, cometió un pequeño error, un desliz. Vamos, estamos hablando de un ministro interpelado para que responda a su relación con Subte Conare, que ya sabemos que es vinculado al Movadef, y ya creo que todo el país sabe que es el brazo político de Sendero Luminoso. O sea, ¿en qué punto nosotros hemos pasado del antifujimorismo a luchar contra el terrorismo en el Ejecutivo? Claro. Ahora, Sandra, Henry que te saluda. Henry, mucho gusto. Ahora, lo que también estamos viendo es una férrea defensa también, quizá no sea tan pública, porque sabemos que el presidente Pedro Castillo tiene una forma muy particular de dirigirse, ¿no? A través de quizá mensajes muy sugestivos en sus cuentas de redes sociales, pero lo que se puede ver y notar es una férrea defensa. Mientras esto continúe, al parecer el panorama no va a cambiar y la inestabilidad tiene para rato. Totalmente de acuerdo, y ese es el mayor problema. El mayor problema al final del camino, Henry Ruperto, es dinero, es economía. Este gobierno ha querido maquillar que nosotros no estamos entrando en una crisis económica, y eso es realmente no es tan cierto, porque hablan del rebote del 10. Claro, los especialistas y los economistas ya han indicado que si bien es cierto, en el primer trimestre, entre la primera y segunda vuelta, pues hemos tenido un rebote, es bastante natural, porque ha sido tanta la caída del PBI hasta el 30% en 2020 por la pandemia, que el rebote es una cuestión inminente y automática que lo han vivido todos los países. Pero esto no significa, para el Fondo Monetario Internacional, que ha calificado al Perú como en situación de probable riesgo también, no significa que estamos bien económicamente. Probablemente indican los especialistas que recién desde marzo del 2022 podríamos hablar de una recuperación real. Es decir, miren ustedes, en pleno rebote, o sea, ya en el segundo trimestre, nosotros hemos perdido 13,000 millones de dólares en reservas internacionales. Y esto en parte, no solo por una cuestión de pandemia, en parte por, varios culpables. Fíjense, el sabotaje que se hizo a Pedro Castillo con el tema del fraude, que nunca fue fraude y hoy sabemos que no fue fraude, pero también la inestabilidad que genera este gobierno con tufo misógino, con tweets que borran, con acusaciones de denuncias de todo calibre, un ministro de Transportes que comete faltas en temas de transportes, un ministro de Trabajo acusado por terrorismo, un premier que en verdad no ata ni desata y parece que todos los días hace un show y un triste espectáculo que no pueden hilvanar una oración completa, un Congreso que de alguna forma está luchando para ver, oye, ¿qué es lo que hacemos? Porque o nos ganan o ganamos, o sea, la guerra ya está en campo la guerra, entonces acá tienen que mover las piezas muy estratégicamente, porque realmente muchos congresistas ahora están, como se dice criollamente, están arañados, están picones, y lo que quieren es censurar no solo a Maraví, sino también a Bellido. Entonces lo que se viene allí es un Pedro Castillo que nuevamente va a sacar la otra cara, la cara que no sacó el 28 de julio de un discurso. Y todos dijimos, qué bueno, no hay expropiación, qué bueno, hay respeto a la libertad de prensa, qué bueno y qué bueno. Pero ¿qué pasó a los días siguientes? Empezó el presidente, el que para muchos es el presidente de este país, empezó Cerrón a decir cuál iba a ser el ministro de tal, de cuál, a las decisiones. Es decir, todo apunta a que acá no hay una división. Nos quieren hacer creer que están divididos, Castillo que está perdiendo, hay una división con el Parlamento, con Perú Libre,
que nos hacen creer que Cerrón está peleado con Castillo, nos hacen creer que Bellido es un hijo rebelde, un adolescente que no le hace caso a Castillo. O sea, ¿quién lidera este país? ¿Bellido, Cerrón, Bermejo o cómo es? ¿Es que Maraví va a ser ahora premier? O sea, no entendemos realmente la situación y esto deja mucho que desear en un día del periodista, donde también este gobierno ha atentado contra la prensa, no solo en esta etapa, sino también desde la campaña. Hemos visto cómo ha sido ácido desde la campaña. Muy bien, Sandra Guerra. Muchísimas gracias por esta comunicación con RCP a través de Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día. Gracias.